Buen día, buenas tardes. En este caso estamos con Felipe Hernández. Felipe, qué gusto estar contigo y poder conversar sobre estos temas que nos apasionan, que son temas relacionados a la cadena de suministro. Felipe, tú tienes una gran experiencia en el tema tecnológico sobre cadena de suministro, estos temas de inteligencia artificial. Y por ese motivo quisiéramos conversar contigo y poder aprender más de estos temas. Felipe, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en cadena de suministro y tus ideas relativas al uso de la tecnología dentro de la cadena de suministro. A ver, te cuento, Santiago. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en Datap y qué es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 4 años? Y es lograr ayudar a las empresas a que puedan entender su nueva realidad a través de los datos. Y los datos no solo de cadena de suministro, que algunas veces pensamos que solo esos datos puntuales. No, la cadena de suministro internamente se está moviendo tenemos marketing, tenemos comercial, tenemos operaciones, tenemos muchos datos que son totalmente relevantes. Pero más que los datos internos hoy en día, también son los datos externos. Y es que yo lo digo, la pandemia cambió el mundo. Y al cambiar el mundo, cambió el entorno. Y como nos cambió el entorno, pues algunos se centran en los datos internos o en lo que está pasando internamente, pero no está viendo lo de afuera. Y hoy en día es clave poder verlo de afuera. Entonces, indicadores macro, microeconómicos, todo el tema de divisas, todo lo que vivimos de crisis de contenedores o noticias logísticas, guerra en Ucrania, hay mucha información externa que tenemos que empezar a entender. Entonces, lo que hace hoy en día la tecnología es poder unificar datos internos y externos, y analizarlos muy bien, consolidarlos y a la final entregarle una visión hacia futuro a las empresas para que puedan tomar mejores decisiones. Clave, dejar un poco a un lado la operatividad y la subjetividad que muchas veces tenemos en este tipo de áreas y lograr tener datos para tomar decisiones informadas que a la final logren impactar el negocio. Y eso es lo que se está haciendo con tecnología en la cadena de suministro. Aquí, Felipe, un tema cuando hablamos de datos, ¿no? Cada vez existen más datos, pero las empresas, yo sé decir, se han acostumbrado a ser empresas de excelencia, porque todo lo hacen en Excel, ¿no? Excel. Todo lo manejan en Excel o lo manejamos en Excel. Y cuando se vean estos cambios, eh, ¿qué avisoras tú a futuro, teniendo en cuenta que la mayoría de practitioners, los que están en el mundo de cadena de suministro, están atados al Excel y siguen confiando en esas hojas de Excel? ¿Tú ves que esto continúa o que ya se viene un punto de quiebre o que realmente va a ser difícil hacer estos cambios? Esa es una muy buena pregunta. Y muchas veces yo no hablo mal del Excel. Si no usted habla mal del Excel, yo no hablo mal del Excel. Para mí el Excel es de las herramientas más poderosas que hubieran podido crear. Sin embargo, el Excel ya se queda corto a las necesidades actuales. Ya no nos funciona. Antes podíamos hacer ejercicios, pero teníamos menos datos, entonces el Excel lo soportaba. Pero hoy en día que tenemos más datos, son más variables y necesitamos modelos más avanzados, un Excel, pues lo que le pasa a muchos, se está bloqueando. O sea, solo pueden ver un mes o 2 meses antes, pero si necesitan ver más meses, ya no les soporta. Y ahí sí viene un punto de quiebre. Y un punto de quiebre donde necesitamos nuevas tecnologías para poder procesar todo el volumen de información que estamos manejando, que estamos necesitando hoy en día. Y ahí es donde empezamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Básicamente es ayudarnos a responder preguntas puntuales de negocio que nos dan esa visión hacia futuro de la que estábamos hablando ahorita. Pero ¿cuál es la ventaja? Inteligencia artificial nos ayuda a procesar los datos, nos ayuda a tener esos datos ya con esa visión, pero estos datos se pueden devolver al Excel, que es ahí donde viene el cambio. Muchas veces yo no quiero cambiar mi Excel, pues porque es que yo ya sé manejar el Excel. Pero lo que puedes hacer es móntate en nuevas tecnologías que a la final te vuelvan a poner la información como tú la estabas viendo y te la enriquezca con datos adicionales, sin tener que procesar todos esos datos que estabas procesando antes. ¿Qué evitamos ahí? Y eso es algo que pasa mucho en la cadena de suministro, la resistencia al cambio. Hay muchas empresas que hoy en día se están resistiendo porque han venido haciendo el mismo proceso durante los últimos 20 o 30 años. Entonces, lo que tratamos de evitar es que haya resistencia al cambio, que puedan utilizar sus mismas herramientas, pero a la final que tengan información relevante para poder tomar una mejor decisión. Y ahí un tema, Felipe, que tú mencionas que es bastante importante, es esta resistencia al cambio, ¿no? Si bien podemos regresar la data al Excel, cuando comenzamos a hablar temas como inteligencia artificial, temas dentro de inteligencia artificial, modelos de machine learning, sistemas de aprendizaje, la gente
tiende a tener miedo de lo que no entiende o de lo que no conoce. Y cuando me llega un dato, un resultado que yo no comprendo, hay cierta resistencia. ¿Este dato estará correcto? ¿Estará bien calculado? ¿Cómo se habrá calculado? ¿Cómo podemos romper esa resistencia? Porque de todos modos, a veces no son conceptos fáciles de entender de qué está pasando atrás con los datos. ¿Sabes cómo es la forma y cómo lo estamos haciendo nosotros con educación? La única forma de romper eso es educando a la gente. Obviamente aquí no tienes que aprender cómo programar o cómo hacer inteligencia artificial ni ser el experto en estadísticas. Eso ya no se necesita. Eso ya hay una herramienta que está procesando esos datos. La idea es cómo los datos que te está entregando la herramienta los sabes aprovechar para tu negocio. Y ahí es donde viene, como muchas empresas se piensan, oiga, es que esto ya es solo tecnología y yo con tecnología lo puedo hacer todo. No, es el peor error que hay. ¿Por qué? Porque es herramientas tecnológicas que se acoplan a los procesos, que eso es súper importante. Hay empresas que todavía no tienen los procesos montados y creen que una herramienta lo va a hacer todo. No, tienen que tener unos procesos que están adaptados a unas personas. Entonces, herramientas o tecnología, personas, que es lo más importante. Yo siempre pongo el ejemplo, no sirve de nada que tengas un Ferrari si no lo sabes manejar y si no lo sabes aprovechar. Entonces tenemos que, obviamente, acoplar esos tres eslabones. Pero volviendo a tu pregunta, clave la educación, que la gente empieza a saber qué es lo que tiene que hacer con estos datos y cómo esos datos se pueden apropiar al negocio. Y ahí hay un punto súper importante, las herramientas no reemplazan personas, que ese es un riesgo o algo que siempre ven, aquí van a sacarlos a todos con inteligencia artificial. No, porque este tipo de herramientas lo que hace es darte información relevante para que las personas que están operando el negocio, que conocen el negocio, que saben para dónde van, puedan tomar decisiones. Entonces, las herramientas te entregan escenarios para que sea la persona el que toma la decisión. ¿Y por qué? Ya yo siempre lo digo. Muchas veces se piensa que el ahorro son las personas y en la cadena de suministro el ahorro no son las personas. El ahorro con este tipo de herramientas es que logres impactar en 10% tu inventario. Entonces, mientras a una persona le puedes estar pagando, voy a poner el ejemplo, $5,000 al mes, si lo llevas a los 12 son $60,000. Pero ¿qué pasa si tú en un mes logras disminuir el 10% de un inventario que pueda valer $10 millones? Es mucho mayor el ahorro, no es la persona, es el ahorro que puedas tomar. Y no solo el ahorro en inventarios, el ahorro, digamos que el costo de oportunidad de la información, que tengas la información para tomar decisiones en el momento que la necesites, obviamente va a impactar y impacta en ahorros también que no van ligados al inventario. ¿Qué pasa cuando empiezas a liberar tu capital de trabajo? Entonces, disminuyes el capital de trabajo, tienes más flujo de caja. Entonces, hay muchas variables que no son las personas, que no es, digamos que como tal, el recurso humano, que este tipo de herramientas ya empiezan a impactar. Y ahí es donde empezamos a ver el valor de lo que se está haciendo. Hay un tema, Felipe, que probablemente genera resistencia en ciertas organizaciones, es porque dicen, pero si esto ya me lo ofrecieron y no me funcionó. ¿Y a qué me refiero a eso? Generalmente todo el mundo dijo, llegó el ERP hace muchas décadas atrás, el Enterprise Resource Planning, y cuando oían ERP y oían la palabra planning, oía, esto ya me ayuda a planificar. Que realmente un ERP no es para planificar, es más transaccional, pero nos vendieron con la P ahí puesta. eh, y genera estas dudas. Dice, pues si yo ya me monté este ERP, ya debería funcionar y no funcionó. Algunas empresas creen que montando ahora ERP les va a dar haciendo la planificación o les va a dar haciendo las cosas, y otras que ya lo montaron dicen, en este caso, pero ya lo monté y no funcionó. No obtuve. ¿Cómo hacemos este tema para, en cierta parte, como educación, explicar al usuario cuál es la diferencia realmente entre el uso de un ERP y el uso de estas herramientas tecnológicas para la toma de decisiones? Listo, súper buena pregunta. Vemos ¿qué es lo que te empieza a entregar un ERP? Un ERP a la final te entregas una foto fija de lo que está pasando actualmente en tu organización. Toma pocos datos y te va entregando como un escenario fijo. Cuando empezamos a hablar de este tipo de modelos basados en datos, son escenarios completamente dinámicos y que están entendiendo de toda la historia de tu organización. De hecho, se toman 2 o 3 años, entre más datos, mucho mejor, sin importar. Muchos dicen la pandemia. La pandemia tiene, digamos que un tema típico, pero también nos sirve para entender muchas cosas de la nueva realidad que vivimos. Entonces, lo que te entrega este modelo es, a partir de los datos,
escenarios futuros que son totalmente dinámicos y que van entendiendo cómo se está comportando tu cadena de suministro, que no lo llega a ser un ERP. Pero algo adicional, este tipo de herramientas se van midiendo solas y se van midiendo solas es que ya tienen los datos y te empiezan a entregar mensualmente a nivel de cada SKU la precisión y los ahorros que te esté generando por cada producto. Entonces, no es algo que de pronto tú no lo veas o no lo sientas tan tangible, porque a la final pues es una información que no puedes procesar. No, esto ya te lo va procesando y te lo va entregando para que tú tomes la decisión y también evidencies el impacto que está generando. Entonces, es totalmente diferente. Y la ventaja, y muchas de las ventajas, porque esto que tú me dices, lo veo con muchos de mis prospectos, a la final, ya cuando se montan clientes, evidencian qué es lo que pasa, pero me dicen, venga, pero es que yo ya tengo SAP o ya tengo un Oracle que me tengo todos los módulos de ellos y supuestamente me están entregando, pero sigo lleno de inventario o me estoy quedando desabastecido. Y ahí es donde uno dice, es que de pronto esas herramientas que tú tienes no se adaptan a la nueva realidad. ¿Y por qué? Porque es que esto hoy en día se está moviendo muy rápido, es completamente dinámico y necesitas algo que te logre entender qué es lo que está pasando en la actualidad. Entonces ahí es donde empiezan a verse los diferenciales de las herramientas basadas en datos, en analítica, contra las herramientas pues tradicionales que venimos utilizando. Aquí dentro de estas herramientas, Felipe, mira, dentro de cadena de suministro tenemos problemas en todos lados, ¿no? Querer saber cuánto es la demanda, cuánto tener inventarios, qué producir, qué comprar, cómo hacer las rutas. Tenemos múltiples aristas y todo el mundo quiere soluciones. El tema también es que cuando nosotros tomamos una solución podemos generar un problema en otro lado dentro de la cadena de suministro. Pero cuando vamos a atacar a una organización para solucionar sus problemas, ¿dónde consideras tú que es el punto principal donde deberíamos entrar ya en la parte de cadena de suministro, independientemente del tema de capacitar a las personas, de enseñar, sino ya dentro de los problemas? ¿Cuál es probablemente el mayor problema que enfrentan las organizaciones dentro de las cadenas de suministro? Mira, te voy a decir, el input de la cadena de suministro es el pronóstico de la demanda. Algunas dicen que no lo necesitan, otras lo toman basado en la demanda, pero tener esa visión hacia futuro en la entrada es totalmente clave. ¿Por qué? Porque te permite anticipar para tomar esas mejores decisiones. Entonces, para mí lo más importante es que puedas tener un muy buen pronóstico de la demanda que te va a empezar a impactar los siguientes indicadores, y es el pronóstico de abastecimiento o digamos que la reposición de materias primas o todos los indicadores hacia atrás. Entonces, para mí, súper importante pronóstico de la demanda. Pero algo más importante que eso, te voy a decir qué es, que entiendan qué es lo que necesitan. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben qué quieren. Entonces tú puedes llegar a una cadena de suministro y lo quiere todo. Oiga, quiero esto, pero al final de verdad, como no hay un proceso bien estructurado, pues no sabe dónde está doliéndole o cuál es el dolor que de verdad le está impactando. Entonces, clave que puedan identificar cuáles son esos dolores, cuáles son esas preguntas de negocio que quieren resolver en cada uno de los eslabones y lo empiecen a atacar por fases. Pero digamos que la fase ideal siempre es empezar por un buen input que es el pronóstico de la demanda. Y dentro de este pronóstico de demanda, y vamos creo que en una parte que es difícil dentro de las organizaciones, cuando nosotros vemos el tema de demanda, tradicionalmente lo que se ha visto dentro de las cadenas de suministro es este concepto del famoso Sales and Operation Planning, después apareció el Integrated Business Planning, ahora le ponen una X del Integrated Business Planning and Execution, y lo siguen cambiando los nombres, pero sigue siendo conceptualmente lo mismo. Pero ese es un tema macro, y por otro lado tienes la operatividad, y siempre hay ese divorcio, ¿no? Y últimamente, creo que durante este año he visto muchas publicaciones donde dice el divorcio entre el plan y la ejecución. ¿Cómo la tecnología puede acortar ese divorcio? Porque lo uno es ver mes y lo que vamos a vender, ejemplo, en octubre, y lo otro es lo que voy a hacer la primera semana de octubre, que realmente podría distar mucho de ese mes y ya en la realidad dista. ¿Cómo la tecnología, la ciencia de datos puede acortar esas distancias? Esa también es súper buena pregunta y te voy a decir que ya están acoplados los modelos para esto. Entonces, hablamos del SNOE, que es el Sales and Operation Execution, que es la visión táctica. Operativa, es la visión operativa, es tu día a día, tu mes a mes. Entonces, los modelos ya están en capacidad de entregarte diariamente o semanalmente o mensualmente qué es lo que tienes que hacer.
Pero viene la visión táctica, que es el Sales and Operation Planning, que ya es estratégica. ¿Qué es lo que yo necesito para mis próximos 12 o 18 meses? Entonces ya te está mostrando también este tipo de herramientas, el futuro. Entonces te muestra lo táctico, lo operativo y lo táctico. Pero también lo empieza a alinear cuando empezamos a hablar del IBP, entonces con todo el tema financiero y también con todo el tema de marketing. ¿Por qué? Porque como podemos tomar múltiples variables y mucha información, pues inyectamos building blocks de marketing, inyectamos temas colaborativos como tal de comercial. ¿Para qué? Para que el modelo pueda entender qué es lo que está colaborando con el área comercial, qué es lo que está pasando en lo real y qué es lo que está sugiriendo la plataforma. Entonces tienes escenarios por doquier y no por doquier, digamos que tienes escenarios para poder tomar decisiones. Y lo más importante es que como son datos, tú no le puedes decir mentiras. Entonces los datos tú los vas midiendo. Y ahí empiezas a entender, y algo que tiene, por ejemplo, el modelo de ATAP es encontrar las desviaciones con comercial. Comercial, y yo siempre pongo este ejemplo, comercial nos dice, yo voy a vender 100 esferos. El modelo como tal me dice, oiga, pero sugerido yo tengo 50, pero el modelo a la alza tengo 70. Ayúdame a argumentar por qué 100 esferos. Entonces, ¿qué pasa con comercial? Y yo soy comercial. Entonces, comercial muchas veces nos vamos hacia el lado subjetivo o hacia el lado de nuestra cuota de ventas. O sea, al final lo que yo digo es 100 porque es que yo tengo que vender 100. En realidad, si yo hago producir esos 100, puede ser que esos 30 o esos 50 que estoy viendo va a ser un inventario que se me va a dar quieto. Entonces, con este tipo de modelos ya logras también darle insights a comercial de decir, oye, tú no vas a vender 100. Tú muy posiblemente si llegaras a vender bien vas a vender 70, pero el escenario sugerido son 50. Ayúdame a aterrizarte. Muchas veces comercial dice, no, póngamelo 100. ¿Qué es lo que pasa el siguiente mes? Tú mides el modelo. El modelo vuelve a correr y te mide la desviación. Entonces le dice, señor comercial, usted tuvo una desviación de 50 unidades y esas 50 unidades nos costaron tanto dinero. Y ese dinero es un dinero que muy posiblemente va a afectar el flujo de caja porque no va a rotar. Entonces, ahí es donde empezamos a articular todas las áreas. También empezamos a articular al área financiera. Empezamos a darles indicadores, es, mire, yo estoy ayudándole a maximizar el costo o el servicio, que a la final traduce en una nueva venta, pero también estoy ayudándole a disminuir el costo. Entonces, ¿qué estoy impactando? EBITDA. Y a la final, como le estoy disminuyendo capital de trabajo, estamos liberando flujo de caja. Y al liberar flujo de caja, cuando tenemos un mejor EBITDA, pues al final estamos generando rentabilidad. Entonces, todos estos indicadores, a partir de los datos, ya los empiezas a articular. Y no solo le das información al área de cadena de suministro, sino también le das información a comercial para que sepa cómo tiene que jugar y también al área financiera. Ya viene algo para finalizar súper importante, y es que la cadena de suministro hoy en día es la columna vertebral de la organización. Ya no es un área de soporte ni un área de apoyo, es un área que tiene los datos, tiene la información y está estructurando a las demás áreas. Yo lo llamo es el 10 del fútbol. Aquí repartimos el balón a las diferentes áreas y ahí es donde empieza a volverse relevante, porque de verdad tenemos que tener datos para tomar decisiones, para saber guiar muy bien al equipo. Y Felipe, tomando eso de siendo la columna vertebral y siendo que se trabaja con las áreas financieras, hay un tema que suele pasar mucho dentro de las organizaciones, creo que esto es repetitivo en varias organizaciones, que tenemos la cadena de suministro que maneja las proyecciones de cuánto vamos a producir, cuánto vamos a comprar, y generalmente lo ven más en unidades antes que en tema financiero, y tenemos áreas financieras que tienen sus propias proyecciones. Sus propias proyecciones de costos, sus propias proyecciones de consumo de materias primas, sus propias proyecciones de ventas, y finalmente acabamos teniendo dos mundos. Tenemos una planificación financiera y una planificación de cadena de suministro, pese a que la una debería alimentar la otra. No sé, a tu experiencia, ¿has visto ya integración de estos dos mundos? ¿O cómo se podría llegar a integrar? Porque en caso contrario, lo que estamos haciendo es duplicando realmente funciones y decisiones en algunos casos contradictorias dentro de las organizaciones. De bájame el costo, pero véndeme más y dame más nivel de servicio. Ese nivel de servicio a la final implica mayor inventario, ese inventario, flujo de caja y a la final estamos contradiciéndonos. Entonces, no sé si has tenido experiencias ya de integración de estos dos mundos o cómo podemos a través de tecnología poder integrar estas cosas. Ya lo podemos hacer, nosotros lo denominamos la transversalización de la información, que todos puedan hablar el mismo lenguaje de los datos. Lo que tú decías, hay unos que lo hablan en el número,
pero hay otras áreas que las hablan en unidades. Entonces allá llamamos forecast reconciliados, cómo logramos convertir de números a unidades o de unidades a números. Y empezamos a montar todas esas variables, reglas de negocio, restricciones que tiene cada una de las áreas para que todas puedan ver lo que quieren ver, pero basados en una base de datos, o sea, un dato base que todos puedan jugar con él. Entonces, que no pase lo que pasa en muchas organizaciones y lo que tú decías ahorita. Llega financiero con un dato, pero llega comercial con el otro dato y llega operaciones con otro dato. Y cuando van a hablar, ningún dato coincide. ¿Y por qué? Pues que yo tengo estas variables, yo tengo estas otras variables y usted otras. Entonces, no, lo que buscamos es transversalizar la información. Ahí vienen también, nuevamente, entramos ya a tema transversalidad y los datos. eh, ¿Cómo comenzamos a construir el tema de los datos? Ahí viene esos inputs dentro de la cadena de suministro, dentro de la organización. Datos nos llega de todo lado a las empresas, a las organizaciones. El tema es que puede llegar a ser tan abrumador la cantidad de datos y hasta contradictorios los orígenes de los datos. ¿Cómo hacer un buen proceso de selección de datos? Te doy un ejemplo, Felipe. Tengo, por ejemplo, la data de las proyecciones del crecimiento económico de un país que te da el Banco Central de ese país, que te da el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Y cada quien te da una data distinta y probablemente tú tienes una data diferente. Y comienzas a tener un montón de datos, pero datos contradictorios. ¿Cómo hacer dentro de las organizaciones, teniendo tantas fuentes de datos contradictorios, externas e internas, para decir, esta es la data con la que voy a trabajar? Digamos que ese es uno de los mayores retos que tienen todas las organizaciones. A la final, muchos quieren tener datos, pero pues no tienen la tecnología para procesarlos. Y ahí es donde empezamos a hablar, los datos sin innovación son solo datos. Pero no es tener y tener y tener datos, hay que ser estratégicos con los datos, porque a la final lo que tú decías no es capturar de donde más puedo y tomar, no. Ahí es donde tenemos que tener áreas que les ayuden a identificar cuáles son los puntos de valor, cuáles son esos datos de valor que a la final de verdad estén impactando el negocio y no es tener por tener ni empezar a recibir por recibir. Entonces, por ejemplo, digamos que desde donde lo vemos, uno en cada una de las áreas hay datos específicos que son los que aportan valor y tenemos que identificar a partir de la necesidad que tenemos o de esa pregunta de negocio que te estaba planteando ahorita, que debemos identificar qué datos necesitamos para resolver esa pregunta de negocio. Y no es, oiga, yo creo que esto me puede funcionar, entonces tomen esos datos. No, no. Al final es identifiquemos y por eso es tan importante tener claro cuáles son las preguntas de negocio, que hoy en día todo gira a preguntas de negocio y era algo que no nos pasaba hace 3 o 4 años, que hace 4 años pues decíamos queremos solucionar esto, no. Hoy en día y con estos modelos de inteligencia artificial y tú le empiezas a ver con todo el tema de ChatGPT y todo eso es, tienen que aprender a preguntar. Pero a la final, ¿qué es la pregunta? La pregunta es la necesidad puntual que yo tengo de la que yo quiero saber algo. Y es identifique cuál es la pregunta de negocio que usted tiene en su área o en su organización que quiere responder. Y a partir de tener eso claro, ¿con qué datos la voy a responder? ¿O qué datos es los que me alimentan que a la final me va a permitir tener esa respuesta? Y una vez que tenemos esta pregunta, tenemos ya la pregunta que queremos responder, tenemos claros los datos que debemos solucionar, que debemos tener para solucionar esta pregunta, viene la implementación de un sistema. Y generalmente la mayoría esperaría de que instale el programa, un doble clic y mañana funciona esto de un momento al otro. Pero realmente todo es un proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar en implementarse en nuestros procesos? Porque estamos hablando de transformaciones dentro de las organizaciones que no son solo tecnológicas, sino son culturales, son de gestión de cambio, de manejo de poder dentro de las organizaciones, de entregar el relacionamiento, y salir de un status quo a salir una nueva realidad, una realidad que tenemos que enfrentarla. Pero ¿cuánto tiempo puede llegar a tomar en hacer este cambio hacia el uso de tecnologías? Mira que la tecnología ha evolucionado tanto que hoy en día ya es un producto. Entonces, ahí partimos que muchas empresas quieren desarrollar esto, pero al final dicen, ese no es el core de su negocio, entonces usted no tiene que desarrollar eso.
Ya hay productos específicos que desarrollan esas preguntas de negocio que ustedes resolver. Entonces, ese es el primer paradigma que tenemos que romper, es no traten de desarrollar todo. Al final ya hay empresas, startups, organizaciones que resuelven preguntas puntuales, entonces no traten de resolverlas. Lo segundo es, ya se puede implementar estas soluciones en cuestión de semanas. Digo, nosotros en DATAP tenemos nuestras soluciones, si es un pronóstico de la demanda, en 4 semanas ya te lo tenemos implementado a full con el modelo aprendido de datos históricos. Es más, te voy a decir, desde la primera semana lo tienes montado. Sin embargo, no se lo liberamos al cliente porque tenemos que capacitarlo. Entonces, ahí vengo el mismo ejemplo del Ferrari. ¿De qué sirve un Ferrari si no lo sabes manejar? Lo tienes parqueado, pero no tienes ni idea cómo manejar. Entonces, lo que hacemos es un track de capacitación y a la medida que lo vamos capacitando, le vamos liberando la plataforma. ¿Para qué? Para que la sepa utilizar. Y tiene que ser por fases, porque yo no le puedo liberar de una un pronóstico de la demanda, un modelo de inventario, un modelo de distribución optimizada, porque a la final bombardeo y no sabe qué hacer. Entonces vamos liberándolo y hoy en día tenemos en 12 semanas a un cliente montado en analítica en su cadena de suministro. Y 12 semanas es que te puedo decir que puede ser un retail con 150 ubicaciones, con modelos de pronóstico de la demanda, pronóstico colaborativo, optimización del inventario y todo el tema de, lo llamamos administración de la escasez o nivelación de inventario. Entonces, es muy rápido. El tema es, digamos que lo puedan apropiar, que eso también paralelamente lo vamos haciendo. Porque, que tú dices, a veces les da miedo. Oiga, como una máquina me va a decir algo que yo venía haciendo desde antes. Ahí es donde empezamos a hacer como el acompañamiento y a mostrarle los resultados. Porque cuando la máquina te empieza a mostrar los resultados frente a lo real, te dice, mire, yo estoy siendo más preciso que lo que usted hubiera podido hacer. Entonces, confía en mí, utilíceme y a la final no se enfoque en lo operativo, sino enfoques en lo estratégico. Que ahí viene también otro reto que tenemos muchos. Y es que en la cadena de suministro, la gente se acostumbró a ser operativo y la parte estratégica es muy pequeña. ¿Por qué? Porque el 95% de la operatividad solo tenían un 5% en estrategia. Entonces, todavía a muchos les da miedo tomar decisiones porque no saben cómo tomar decisiones con datos. Y ahí es donde viene el acompañamiento, el tema educativo para que aprendan a tomar esas decisiones pero basadas en datos. Mira, un tema que es mencionado dos veces y se escucha bastante es, tengo ahí un Ferrari parqueado y pasa esto dentro de las organizaciones. Y aquí tengo dos dudas, Felipe. La una es, ¿cómo sé si realmente necesito el Ferrari? Porque tal vez estoy en un momento dentro de la organización que no necesito el Ferrari, necesito un Uber, algo más chiquito, con data, está claro, pero todavía no es el momento de gastarme el dinero en el Ferrari, o tal vez por el tipo de vía jamás va a ser necesario un Ferrari, va a ser en este caso otro tipo de vehículo. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo saber si necesito el Ferrari o no? Y la segunda es, ya me gasté el Ferrari. Ya compré, ya lo tengo ahí parqueado. ¿Y ahora qué hago? Porque ya está ahí, solo van pasando los años y a menos de que quiera venderlo como un clásico, que en tecnología no va a pasar, ¿qué hacer? Entonces, la primera es cómo selecciono, estar seguro que es la herramienta adecuada. Y la segunda pregunta es si ya tengo la herramienta, que a veces se tienen unas herramientas increíbles en las organizaciones sin uso, ¿qué hago con esa herramienta para potenciar la que ya está ahí? Súper, muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo sé si necesito un Ferrari? Ahí es donde empiezas a identificar. Tengo muchos procesos operativos, o sea, me gasto mucho tiempo y no tengo el costo de oportunidad de la información. Estoy sufriendo porque estoy lleno de inventarios que no rotan y a la final pues está el flujo de caja quieto. O estoy perdiendo dinero por venta perdida porque no tengo el producto que necesito para poder cumplir a mi cliente y estoy impactando niveles de servicio. Entonces, si empiezas a identificar esas variables, dices, oiga, yo sí necesito algo que me ayude, que necesariamente no es un Ferrari o sí, sí. Sin embargo, hablamos que inteligencia artificial es un Ferrari, pero no quiere decir que inteligencia artificial tenga el costo del Ferrari. Tú puedes tener un Ferrari, pero a un bajo costo, y a un costo que de verdad sea costo efectivo, que te logre impactar el retorno de la inversión que hagas, que eso es algo súper importante cuando hacemos proyectos de tecnología. Muchas veces la tecnología se convierte en un gasto eterno y tú no estás viendo o no estás impactando el retorno. La idea es que puedas estar viendo cuál es el retorno que se está generando la solución y que la solución se pueda pagar sola. Y por lo menos digamos que desde ATAP lo estamos haciendo. Yo te muestro el retorno de la inversión desde el inicio y te digo, mire, estos son los ahorros que yo le estoy generando mes a mes. Y esos ahorros tienen que ser más de la inversión que me esté pagando.
Y ahí viene la segunda pregunta, y es que muchas veces cuando hablamos de tecnología son grandes inversiones, digamos que es mucho dinero, y quedo amarrado a plataformas propietarias donde tengo que estar pagando licenciamientos, upgrade, digamos, update de toda la solución. Ya las soluciones no funcionan de esa forma. Hoy en día, DataApp yo lo nombro como el Netflix de la cadena de suministro. Es una suscripción mensual. No tiene costo de implementación. Tú entregas los datos desde el día uno y a la segunda semana tienes modelos como tal del ranking, a la cuarta el pronóstico de la demanda y a la sexta todo el módulo de inventario. Y no hay cláusulas de permanencia. Si tú a los 4 meses estás viendo que no están impactando el retorno de la inversión o que no te estamos dando valor, te puedes pues, de suscribirte. Oiga, ya no quiero más, esto no me está aportando valor. ¿Sabe qué? Termino. Hoy en día, algo súper importante, y les cuento desde nuestra experiencia. En estos 4 años que llevamos con DATAP, cuando empezamos, cobrábamos setup. El último año ya no cobramos setup, pero lo más relevante es que con setup o sin setup tenemos una deserción cero. Ningún cliente se ha bajado de la plataforma hasta ahora. Entonces, lo que empieza a decir, o lo que nos empieza a mostrar a nosotros es, oye, estamos aportando valor. Los clientes están recibiendo los ahorros necesarios no solo para pagar nuestra plataforma, sino adicional para hacer otras inversiones de tecnología. Y si hablamos de casos, yo te puedo decir, hemos disminuido capital de trabajo en empresas en 6 7 8 millones de dólares. Que eso a la final, si lo llevas a lo que pagan por nosotros, no es nada lo que están pagando por la solución. Y eso te lo vamos mostrando, lo vas evidenciando, que eso es lo interesante en este tema de datos, que muchas veces no lo ves, pero aquí lo tienes que ver. Y cuando lo ves ya dices, oiga, esto sí me está funcionando. Aquí me queda una duda sobre este tema de de las plataformas. Y es el mismo tema que suele pasar dentro de los ERPs. El rato que uno comienza a pensar en tecnología, para cualquier parte de la organización y sobre todo en cadena de suministro, eh, ¿qué es la frase común? Aquí somos distintos, nosotros somos diferentes, lo hacemos de otra manera. Y si comenzamos a hablar eso dentro de cualquier organización, tendremos que tener programas y softwares únicos para cada organización, porque esta organización, su proceso va de A a B, y la otra organización es A1, A2, A3, A4, B1, B2 y termina en B3, aunque estén en el mismo rubro, tengan todo igual. ¿Qué es lo importante? Nosotros como organizaciones debemos tomar procesos estándares, eh, en este caso, mejores prácticas de las industrias, o tratar de al programa adaptarle hacia nuestra realidad. ¿Qué es lo más sugerido? Y de hecho, también clave, esta plataforma o este tipo de plataformas toman particularidades, restricciones y reglas de negocio de cada empresa, porque lo que tú decías, cada empresa es diferente. Yo no puedo cambiar a la empresa, lo que tengo que hacer es tomar esa información relevante de cada empresa y llevarla a la plataforma, que sin ser consultivo se puede automatizar. Que hoy en día lo tenemos automatizado. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, el resultado va a ser un resultado genérico. Y es un resultado genérico que no te va a aportar valor. Entonces, es clave que el modelo esté adaptado a la empresa y no la empresa al modelo, porque si no, no va a tener sentido. Ok, entonces podríamos decir que actualmente la tecnología, si lo comparamos con los ERPs, que son más estandarizados, la ciencia de datos ya nos permite tener modelos ad hoc para cada organización y eso es lo que se viene dentro de la tecnología o solo es en un tema puntual relacionado a la aplicación de simulación, toma de decisiones, proyección de demanda. Eh, eh, ¿Hacia dónde quiero ir? Mira, tenemos los ERPs que son generalmente unas cajas cerradas donde se hace así, 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 los compramos, instalamos y nos montamos sobre un proceso estándar. Y tenemos estas nuevas tecnologías que es para proyectar demandas, optimizar inventarios, etcétera, que ya son más de decisión. ¿A qué voy? Esas tecnologías sí funcionan, son adaptables, pero los ERPs son cuadrados. También los ERPs ya deberíamos pensar en comenzar a readaptarlos bajo nuevas tecnologías, hacerlos más adaptados hacia la organización o los seguimos manejando igual y esta otra parte lo manejamos con esta adaptabilidad.
¿Sabes qué? Ese es un buen punto también y es, a la final lo que está haciendo la analítica en la cadena de suministro y las diferentes áreas, en este caso cuando hablamos del ERP, es potencializar el ERP. Tú no tienes que cambiar el ERP. Yo extraigo los datos del ERP, los potencializo con analítica, pero después los vuelvo a subir al ERP, porque el ERP a la final es el que te está generando las órdenes de compra. Yo te entrego los sugeridos de qué es lo que tienes que comprar, pero yo no te voy a comprar, el que te compra es el ERP. Entonces, lo que te digo, es llevar ese ERP a otro nivel, pero otro nivel basado en datos. Una vez que ya pongo esto dentro de una organización, tengo mi ERP funcionando, tengo los sistemas de analítica funcionando, que me responden mis preguntas, comienzo a generar un montón de resultados. Y ahí viene un tema. Comienzo a tener un montón de indicadores. Felipe, ¿qué hago con los indicadores? ¿Cuántos indicadores debería tener? ¿Qué es lo sugerido? Porque yo puedo medir la venta diaria, el reaprovisionamiento diario, semanal, trimestral, por segmento. Y cuando vemos muchas opciones, yo siempre hago el comparativo con a un patio de comidas. Uno llega a un patio de comidas y ya no sabes qué comer. Tienes tantas opciones que no sabes qué hacer y a veces tomamos la opción no adecuada. Ya tenemos resultados, pero ya no sabemos cuál queremos ir. Entonces, Felipe, ¿qué se sugiere? ¿Cuántos indicadores deberíamos ya tener en los distintos eslabones dentro de la cadena de suministro? Digamos que ahí se definen indicadores estratégicos. Entonces yo te puedo decir, mira, si hablamos con indicadores estratégicos en todo el tema de la demanda es medir la precisión o el forecast accuracy. Por el otro lado, la medida de error, que puede ser la desviación o el WMAP. El valor agregado de pronóstico, que es el FA, y el bias, para saber si te estás yendo sobreabastecido o desabastecido. Entonces, si hablamos de pronóstico de la demanda, estamos midiendo cuatro indicadores que son claves, que son los que se pueden estar generando. De esos cuatro indicadores se desprenden indicadores de ahorro. Es, oiga, ¿cuáles son los ítems donde tengo mayor precisión o menor precisión? Entonces, en pronóstico de demanda podemos estar manejando esos indicadores. Ahora, cuando empezamos a hablar de todo el módulo de inventario, es el módulo de inventario clave que podamos estar midiendo los lead time reales. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas empiezan a quedar con lead time negociados. Y hoy en día muchos de los proveedores tienen estacionalidades y no están cumpliendo con los lead time negociados. Entonces, cuando no estás midiendo como tal el lead time real, a la final muy posiblemente montas órdenes de compra y te vas a quedar desabastecido. ¿Por qué? Porque tu proveedor obviamente está entregándote tarde. Entonces, empezamos a hablar de lead times, empezamos a hablar como todo el tema de cobertura, empezamos a hablar todo el tema de stock de seguridad, que hoy en día también son dinámicos, y stock de seguridad y puntos de reorden, y es cómo los tengo que manejar. Entonces, ¿cuáles son? Con base en eso también mides con todo el tema de niveles de inventario. Entonces, en ese inventario sí hay muchas variables que tienes que estar midiendo, que se miden es con datos y con datos en lo particular, y en lo particular, no en lo general. Y tienes la información para tomar esa decisión. Entonces, hay diferentes variables. Obviamente también se construyen esos indicadores basados en el enfoque que tenga el cliente, hacia dónde quiero ir. Porque dependiendo de ese enfoque, también hay unos indicadores particulares que te llevan a ese enfoque que quieres tener o a ese objetivo. Entonces, eso se puede parametrizar. Todas estas herramientas de datos, a la final lo que haces, esos indicadores son cálculos. Y esos cálculos, pues teniendo los datos, los puedes evidenciar y los puedes mostrar. No mostrarlos todos es clave. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, Santiago, si tienes mucha información, pues a la final no sabes qué tomar, pero lo aterrizas dependiendo de la estrategia que quieras manejar en la compañía. Tengo los indicadores, tengo la data de buena forma, tengo todo ya funcionando. Ahora, el usuario final. El usuario final, el rato que ya recibe esta información, eh, generalmente tenemos sorpresas porque todo no era tan perfecto como esperábamos, que habíamos manejado o no lo habíamos estado manejando tan mal. Y ese usuario se enfrenta a una nueva realidad. Y como tú dices, salimos de ese mundo de la operatividad, de cadena de suministro, 95% operativa, 5% estratégica, y comienzas a enfrentarte a una posición que ya no es operativa, donde tu habilidad para hacer promedios, para hacer unos cálculos, ya no es tan necesaria, sino es tu habilidad de tomar decisiones. ¿Qué debemos hacer con el usuario? Necesitamos usuarios nuevos, capacitar a ese usuario, potenciar a ese usuario y en caso de necesitar hacer cambios con ese usuario, ¿qué requiere aprender ese usuario?
Mira que es clave es potencializar al usuario, o llevarlo a otro nivel. Yo siempre cuento aquí, tengo un cuento con un retail aquí en Colombia, y cuando nosotros llegamos había uno de los planeadores de demanda, el señor tenía aproximadamente unos 70 años, y claro, fue el primero que se vio en riesgo, porque él sabía manejar muy bien el Excel y tenía toda la experiencia de todos los años en la compañía, llevaba más de 20 años. Cuando empezamos a hablar de esto, él dijo, pues yo soy el primero que va a salir. Sin embargo, era un error de percepción de él porque yo lo que necesitaba era todo el conocimiento estratégico que él tenía. Él tenía todo el negocio en la cabeza y que sí, que a veces tomaba mucho tiempo procesando los datos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Potencializar a, a, a don Tulio, se llama, a don Tulio. Y don Tulio lo que hicimos fue liderarlo en la plataforma, que supiera cómo utilizaba esos datos y cómo esos datos, a partir del conocimiento de él, los podía aterrizar al negocio. ¿Eso qué fue lo que nos permitió? A la final, que todos los jóvenes que estaban también en el proceso dijeran, oiga, si don Tulio puede, si don Tulio tiene el conocimiento que también tenemos nosotros, también todo lo podemos hacer. Entonces, ¿sí me entiendes? No fue reemplazar, sino fue llevar al siguiente nivel a alguien que se había visto amenazado. Porque decía, oiga, es que a mi edad yo ya no estoy capaz de utilizar esto. Él se convirtió en el sponsor nuestro al interior y a la final lo permitió decir, oiga, todos lo pueden hacer y todos pueden empezar a utilizar estos datos para poder llevarlo a otro nivel que tienen que estudiar. A la final, como tal, lo que te decía, no tienen que estudiar nada de tecnología ni nada de eso, sino muchas veces es como esas habilidades de tomar decisiones con datos, de saber tomar el conocimiento que tienen ellos del negocio, cruzarlo con los datos y decir, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que decía ahorita, la plataforma no toma decisiones. El que sigue tomando las decisiones es la persona. Y ahí es donde tenemos que empoderar a las personas para que con datos lo puedan hacer. Y ahí, Felipe, te pediría una sugerencia, más que nada para las personas acá de Azolog y de la comunidad. ¿Qué consideras tú que son esas habilidades que debe desarrollar todos los profesionales de cadena de suministro actuales y los futuros? Porque cada vez se está interesando más personas en ingresar en cadena de suministro, en aprender de cadena de suministro. Desde el 2020 ya saben en qué realmente trabajamos. Antes la mayoría de gente no entendía nuestros trabajos y comienza ya a entenderse. Pero esos nuevos profesionales y los actuales, ¿qué habilidades necesitan en esta era de los datos? Te voy a decir algo súper importante que hemos visto. Para mí, una de las habilidades más importantes es la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben comunicarse entre áreas. Entonces, a la final, cuando no saben comunicarse, no saben cómo compartir el conocimiento o los datos. Entonces, para mí, la más importante que hoy en día tienen que tener es habilidad de comunicación. Cómo saber expresarse y cómo poder plantear las ideas estratégicamente. Otro es también potencializar como las habilidades de tomar decisiones con datos. De hecho, eso es algo que yo estaba buscando y hoy en día no hay ninguna institución educativa que te lo permita o te enseñe a hacerlo. No hay, y eso es una debilidad que tienen las universidades o como los cursos, es, oye, enseñemos a tomar decisiones basadas en datos. Estamos viviendo en una era de la información, y en esa era de la información, más que saber cómo hacer, que es lo que se enfocan todas, es yo te enseño a desarrollar modelos en Python, en X, Y, Z, debían de enseñar a la gente, oiga, cómo tomar las decisiones con los datos que está entregando estas soluciones. Y algo muy importante ahí, y un paréntesis, es este tipo de tecnologías ya se está desarrollando solas. Ya no necesitas desarrollarlas. Obviamente, la misma inteligencia artificial, tú le pones un objetivo y se desarrolla completamente. Ahora es ver cómo la persona toma la información y toma la decisión. Yo creo que esas dos son súper claves y van a transformar la forma de la cadena de suministro, no solo de los líderes, sino también de los operarios. Perfecto, Felipe, me queda muy claro y en efecto, gran parte de la programación que antes hacíamos a mano en semanas, de ahora es Ya se hace cuestión sola. de horas o minutos que estés autodesarrollada. Eh, Finalmente, Felipe, no sé qué otros temas, ideas nos puedas compartir, opiniones y que crees que sean importantes compartir y que tal vez dentro de las preguntas no hayan sido tratadas y que tú quisieras compartir con nosotros. Les voy a compartir algo que estamos trabajando nosotros en DATAP y es, hablamos de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial todavía como que se ve como lejana. Hoy en día estamos trabajando,
todos ya conocemos el ChatGPT y lo que estamos haciendo nosotros es el ChatGPT, pero para la cadena de suministro. Y es, tú no le vas a preguntar a Internet, sino le vas a preguntar a la información de tu cadena de suministro lo que tienes que saber. Entonces, eso es ya llevar el proceso a otro nivel. ¿Por qué? Porque tú puedes preguntarle, yo quisiera saber cuáles son mis productos que tengo que comprar para la ubicación de Colombia. Obviamente el algoritmo te va a sacar los productos específicamente que quieres, que vas a tener que comprar. O yo quisiera saber cuáles son mis productos de valor en las diferentes ubicaciones y cómo se están comportando. La plataforma misma ya te va a empezar a entregar esa información. Ahí es donde vamos a llevar esto a otro nivel y es apréndele a preguntar a tu cadena de suministro. No aprendas a procesar datos, no aprendas apréndele a preguntar a tu cadena de suministro, que a la final ya vas a tener la información armada para que lo puedas hacer. Creo que es uno de los temas más complicados que se viene, es entender qué preguntar. Si alguien trabaja en GitHub o ya tenemos el tema de Copilot, que está ahí, podemos preguntarle, el tema es qué preguntamos. Y ese es uno. Ese es el reto. Y ahí es donde, por eso te digo, ahí a la final es cómo saber preguntar y qué hacer con esos datos. Y en eso es lo que tenemos que empezar a trabajar la cadena de suministro. Ya la operatividad dentro de poco la vamos a eliminar. La incertidumbre con este tipo de modelos ya también la estamos empezando a mitigar. Es cómo utilizas esos datos para tomar una decisión. Perfecto, Felipe, queda clarísimo. Nuevamente quería agradecerte por este espacio, es un espacio enriquecedor para que vaya viendo todas las personas las distintas aristas que tenemos dentro de cadena de suministro, que no necesariamente todo es comprar, despachar, producir. También es ver que están pasando nuevas cosas, están pasando estos temas, estos cambios tecnológicos. Entonces, Felipe, te agradezco por este tiempo y este espacio. No, Santiago, a ti, mucho gusto. Lo que necesiten, me pueden encontrar por LinkedIn. Mi nombre es Felipe Hernández A. Entonces, si ponen Felipe Hernández A en LinkedIn, ahí encuentran toda mi información. Yo tengo un blog, comparto contenido, pues digamos que trato de hacerlo semanalmente, entregando valor de este tipo de tecnologías en la cadena de suministro. Entonces, los que quieran seguirme, pues bienvenidos. Gracias.